Ahora sí, ya, hermana, ya. Sí, hermano, muchas gracias. Señor y Padre nuestro, tú que estás en todo lugar, te rogamos por este día, te damos gracias por este día, Señor, porque por ti hemos abierto los ojos y hemos visto tus maravillas, Señor. Gracias por todo esto que tú nos das, Señor. Y en este momento, Señor, danos tú la inteligencia para poder saber más de tu palabra, la sabiduría, Señor, y lo espiritual que necesitamos, Señor, para que entendamos a nuestro Maestro. En el nombre de tu Hijo amado te lo rogamos. Amén. Amén. Amén, gracias. Repasando un poquito y rápidamente, hermanos, nuestras clases anteriores, vimos que el Evangelio de Juan, el propósito del libro que se escribe este libro es para demostrar que Jesús vino al mundo y que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Mesías y que Jesús viene a complacer a su Padre. Y en el capítulo 1, hermanos, si se acuerdan ustedes, empezamos con la palabra, ¿verdad? Logos, ¿se acuerdan? Que en el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era Dios. Y se acuerdan que en capítulo 1 vimos que había tres características del Señor Jesucristo, que era su eternidad, su comunión con su Padre y la naturaleza divina de Él. Vimos en el capítulo 1 la primogenitura del Señor Jesucristo y también vimos que Él dijo, yo soy la vida y yo soy la luz. En el capítulo 2, hermanos, ¿se acuerdan que vimos el milagro del vino? Eran las bodas de Canaán, ¿verdad, hermanos? Sí. Y se acuerdan que el capítulo 2 también incluyó que Jesús va al templo y ¿qué es lo que encuentra en el templo? Un mercado, ¿verdad? Sí. Entonces Jesús se molesta y dice, han convertido la casa de mi padre en un mercado. En el capítulo 3, hermanos, ¿se acuerdan que vimos a Nicodemo? Que el Señor Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. En el capítulo 4 vimos a la mujer samaritana, ¿sí? Y Jesús le anuncia a la mujer samaritana que Él es el agua viva, que si toma agua de Él no tendrá sed jamás. Y también le dice abiertamente que Él es el Mesías. En el capítulo 5, hermanos, Jesús en el día sábado sana a un paralítico en el estanque de Betseda, ¿se acuerdan? En el día de reposo. Y en el capítulo 5, hermanos, nos damos cuenta, Yolot, que por ese acto que Jesús hizo, procuraron matarlo. ¿Sí? No les importó tanto la curación del cojo, sino que violó las costumbres y las leyes de ellos. El capítulo 6, hermanos, el Señor se relaciona con el pan de vida. Es cuando hay una relación del Hijo con los verdaderos creyentes y alimenta a 5,000 personas. ¿Se acuerdan que en el capítulo 6 vimos que también hay una tempestad cuando Jesús les dice a los discípulos, váyanse al otro lado y camina sobre el agua? Nuestro capítulo 7 fue realmente sobre el espíritu vivificador y la fiesta de los tabernáculos. Ahora vamos al capítulo 8, donde ya la fiesta de los tabernáculos se va acabando. Entonces, hermana Alma, ¿me puede leer, hermana, los versículos 1 y 2 para los hermanos empezar nuestra clase? El versículo 1 y 2. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él le enseñaba. Gracias, hermana. Dice que todos se fueron a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. En realidad, hermano, significa que Jesús, cuando se menciona que se iba al monte de los olivos, muchas veces hace referencia a que se iba a la casa de Lázaro, de su amigo Lázaro y su hermana Marta y María, que estaba en Betania, cerca de Jerusalén. Ahí es donde el Señor muchas veces dormía. Y entonces ahí dice que él se va hacia el monte de los olivos y sentado, dice, él les enseñaba. Ahora, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que qué fue la última vez que le pasó a Jesús cuando estuvo en el templo? Buenos días, hermano Rafael. Hola, buenos días, saludos. Lo Feliz querían, año nuevo. sí, hermano, lo querían apedrear, hermano, lo querían matar y sin embargo Jesús regresa al templo, hermanos,
y dice que todo el pueblo, hermanos, vino a él. O sea, estamos hablando de una gran multitud, Sí. bastante gente, hermanos. Entonces aquí, hermanos, en el versículo 3 al 6, vamos a ver a esto que aquí es donde nos vamos a detener un poquito muy significativo. Hermana Rosario Hernández, ¿me puede leer, hermana, los versículos del 3 al 6, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. La palabra de Dios dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Muy bien, hermano. Amén. Este versículo, este suceso en el libro de Juan es muy conocido por todos nosotros. Yo creo que ustedes han tenido ya muchas oportunidades de oír predicaciones y estudios sobre esto. ¿Qué es lo que más les impacta, hermanos, de esta situación? Dice que escribas y fariseos le trajeron una mujer y esta mujer era sorprendida en adulterio. ¿Por qué se la trajeron, hermanos? ¿Cuál era la intención? Pedrearla. Querían ver cómo, Muy bien, qué sí. opinaba. ¿Qué más, hermano? ¿Qué había detrás de esto, hermanos? El traerle a una mujer que sorprendieron en adulterio y traérsela a Jesús. ¿Con qué intención, hermanos? ¿Qué creen ustedes que había atrás de esto? Pues yo pienso que tentar a Jesús, ¿no? ¿Ok? Para, para que viera que Jesús iba en contra de la ley que ellos tenían, que era la ley de Moisés, ¿no? ¿Ok? Algo de eso está bien. Yo lo que más, hermanos. Querían saber su opinión al Sí, respecto. ¿ok? ¿Qué más, hermanos? Piensen un poquito con una mente así como de maldad. Sí, creo que independientemente de que ellos estaban siempre aplicando sus principios básicos de mundanos, pues también tiene que ver mucho, ¿no? ¿Por qué acusas a alguien, ¿no? Como él les dijo, ¿quién te acusa, mujer? Pues no, nadie. Creo que algo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Siempre a la mujer se le acusa de todo, se le discrimina de todo, pero el hombre siempre es santo, es borrachote, es mala onda y todo lo demás, pero él no es culpable de nada, es inocente siempre. Entonces creo que es lo que Jesús también ve en ellos, ¿no? Pues, Bueno, ustedes sí, quiénes son para que acusen, ¿no? sí tiene razón, hermano. Aquí podemos ver, en cierta forma, que trajeron nada más a la mujer, al hombre no lo trajeron. Y según la ley deberían de traer a los dos, porque los dos habían pecado, no nada más ella. Ahora, para que la hubieran sorprendido en adulterio, hermanos, esto ya está premeditado, ¿no creen ustedes? Andaban buscando a ver quién. Ahora, hermanos, Ah, de chismosos. sí, ahora, hermanos, se cree que esta mujer tenía como 14 años, hermanos, de edad. Entonces, si se fijan ustedes aquí más adelante, dice el hermano escribió, lo más probable es que fuera solo una jovencita de algunos 14 años. Hermanos, lo que querían ellos, hermanos, es que, ¿cómo le decían a Jesús? Le decían maestro, ¿verdad? Sí, Sí. maestro. Entonces, cuando ellos traen esta situación delante de el maestro, sí, lo que ellos querían hacer que Jesús mostrara una incompetencia en cuanto al título de maestro. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquier cualquier cosa que Jesús dijera, y si era culpable o no era culpable, lo tenían atrapado de manera que no importaba cómo iba a contestar Jesús, iba a ser culpable de lo que Jesús dijera. Entonces, hermanos, disculpen, ahorita te hablo, hijo, estoy en clase. Bueno, bye. Entonces, hermanos, estaban viendo querían ver si como maestro él podía salir de este problema.
Aquí ellos, hermanos, podemos ver una situación, hermano Rafael. Ellos vinieron acusando a la mujer, creyéndose ellos puros. Sí, sí, O sea, nosotros somos puros y somos santos, somos fariseos, somos escribas. Aquí traemos esta mujer pecadora. ¿Sí? Ahora, otra cosa, hermanos, vamos desglosando las cosas bien. Dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y luego dice, hermano, fíjese, hermano Enrique, poniéndola en medio. O sea, como que nos da la idea que hicieron un círculo, ¿verdad? Y la pusieron en medio. ¿Qué intención puede uno pensar al poner a una persona en medio, hermanos? ¿Qué es lo que está tratando de hacer la gente? Juzgarla. Juzgarla, atacarla, ¿no? Juzgarla, ridiculizarla, humillarla, echarlos a pelear, echarlos pues, a pelear. en realidad, hermano, hacerla sentir que no tenía escapatoria, que realmente ella iba a morir. No se podía salir por ningún lado, ni correr, ni nada, porque estaba rodeada. La pusieron en medio, ¿sí? Ahora, hermanos, dice, le dijeron, maestro, vamos a ver si tú eres competente como maestro para salir de este problema. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La mujer no lo niega, es cierto, la mujer cometió el pecado del adulterio, ¿sí? Y también es cierto que la ley de Moisés mandaba apedrear a tales mujeres y debería ser el hombre también. La pregunta es, Alma, tú pues, ¿qué dices? Sí, para ellos no les estaba importando tanto la mujer, hermanos, otra vez como el paralítico que curaron el sábado. Lo que querían es atrapar a Jesús. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasa si Jesús decía, apedréenla? Que era lo que la ley decía. ¿Qué pasaría, hermanos? Que se estaba equivocando y que realmente no era Jesús. Digo, maestro. Exactamente, o sea, ¿dónde está el amor que dices que tienes por los perdidos? ¿Dónde está lo que tú dices que vienes a salvar a los perdidos? Que tú eres la luz, que tú eres la vida, que tú eres el pan. ¿Dónde está ese amor que tú confiesas traer? Ahora, si él dice, vamos matándola, también, hermanos, dice que tendría problemas con quién? Con los romanos, porque no, los judíos no estaban permitidos matar a nadie, juzgar a nadie y mandarlo a la muerte. Ahora los romanos, hermanos, para los romanos las leyes de Roma no mataban a las mujeres adúlteras. Si la pescaban en adulterio no era como para matarla. Entonces Jesús estaba en una encrucijada, hermanos. Sí, entonces, algo que me llama mucho la atención, hermanos. Dice, mas esto decían tentándole yo lo que dijiste, para poder acusarle. Pero miren, hermanos, la Biblia a veces que escribe palabras que uno las lee y no las toma en cuenta. Aquí dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo. ¿Cómo se imaginan ustedes, hermanos, esta posición del Señor Jesús? Inclinado hacia el Estaba en suelo. cuclillas, ¿Y qué estaba haciendo, hermano Enrique? Dice ahí. escribiendo en la tierra con el dedo. Ok, hermanos, quiero que piensen un poquito, hermanos. ¿Qué significa que Jesús estaba inclinado hacia el suelo en manera simbólica? ¿Qué significa que escribía en la tierra con el dedo? Podemos pensar eso. Estaba reflexionando, estaba escuchando. Sería como un acto de humildad, pastor. Lo que estamos haciendo aquí, hermano Rafael, es que Jesús estaba inclinado, viendo hacia el hombre, no condenándolo, sino para salvarlo. Porque se acuerdan que dice que escribía en tierra con el dedo. ¿Se acuerdan dónde la Biblia menciona en el Antiguo Testamento el dedo de Dios? Es que ¿Dónde, hermano?
escribe la ley y para dársela a Moisés. ¿Te acuerdas, Alma, en el monte Sinaí, cuando Dios le da los 10 mandamientos, las leyes, dice que con el dedo de Dios, Dios estaba escribiendo su propia ley para los hombres, para el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, hermanos, aquí Jesús estaba escribiendo con su dedo en la tierra, agachado, dando la idea, hermanos, de que Él vino ya no a poner la ley, sino a salvarlos. ¿Sí? A salvarlos de la ley. A salvarlos de la ley, de las costumbres fariseas que ellos traían, hermanos. Ahora, hermana Ana, dice aquí los que estudian mucho la Biblia, que algunos dicen que lo que escribía en la tierra era el nombre de la mujer. Otros dicen que estaba escribiendo los pecados que la acusaban. Otros dicen que estaba escribiendo los nombres de los que la querían apedrear. La Biblia no dice qué estaba escribiendo. Así es que no nos vamos a meter en ese sentido. Vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Una observación? No, no. Entonces, hermana Ana, me lee por favor del 7 al 9. Sí, claro. Ok. 7 al 9. Hermana Ana, no se oye, hermana. Su micrófono. Sí. Sí, perdón. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra en contra de ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio. Gracias, hermano. Hermano, la mujer no tenía escapatoria. Iba a morir. Estaba en medio de ellos. Simplemente estaban peleando que Jesús dijera apedréenla o no. Sí. Ahora, hermana Rosario, está en un círculo, hermanos, donde el círculo significa la imposibilidad de salvarse de la muerte. La tiene Jesús ahí frente a él y el círculo que tiene la gente es la imposibilidad de que ella se pueda salvar de la muerte. ¿Cómo rompe Jesús el círculo, hermanos? ¿Cómo rompe Jesús esa acusación y hace que se libere la mujer? A través de el logos, Yolot, a través de la palabra. ¿Y qué palabras dice Jesús? El que esté libre de pecado, que aloje la primera piedra. Con esas palabras, Yolot, Jesús rompe el círculo que le habían puesto a estos hombres para matarla y la libera de la muerte hacia la vida, hermanos. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver una mujer condenada a muerte que pasa a vida por las palabras de Jesús. Ahora, hermanos, la pregunta, ¿Jesús condena a los que estaban acusando a la mujer? No, ¿Jesús no. está condenando a la mujer también? No, ¿Por qué, hermanos? Porque dice Jesús, yo no he venido a qué. Yo no he venido al mundo sino para salvar al mundo. Exactamente, entonces en este momento, alma, Jesús estaba tratando de demostrar el amor del Padre a través de él en el perdón de pecados. Sí, entonces lo que Jesús, hermanos, quería es que los que se fueron y dejaron las piedras realmente tomaran conciencia de su pecado y su pecado mismo los condenara y de esa manera tiraron las piedras ahí y se fueron muy espichaditos y se desaparecieron todos. Jesús no le pregunta a la mujer a dónde se fue cada uno, es nomás le dice, o sea, ¿dónde están? Sí.
e inclinándose de nuevo hacia el suelo, otra vez la misericordia de Cristo hacia el hombre, volteando a verlo del cielo a la tierra, siguió escribiendo en tierra, pero dice que acusados por su conciencia, salían uno a uno. La ley exigía que el que venía a acusar fuera realmente limpio de pecado. Entonces, ¿quién iba a ser el primero que iba a aventar la piedra? ¿Quién era el primero que iba sobre él a recaer la muerte de esa persona? Y dice lo que leyó la hermana Ana, dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes, hasta que nada más quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, hermanos. ¿Qué hace Jesús con la mujer, hermanos? ¿Qué Vamos dice a de ver versículos del 9 al 11. Yolot, ¿nos puedes leer esa parte, Yolot? Pastor, quería Sí, comentar, creo que también no podía hacer nada Jesús en un momento dado porque la ley decía que tenía que estar también el hombre, ¿no? Ahí tenían que estar los dos para poder ser juzgados, no nada más la mujer. sí, Si no, no se podía hacer nada. sí, De hermano, hecho, eso fue una falla que tuvieron los escribas y los fariseos que, de hecho, hermanos, algunos teólogos creen que el hombre que había fornicado con ella o adulterado con ella estaba presente ahí entre toda la multitud. Pero la Biblia no dice eso. Entonces, Pero él dice ahí, o sea, está mostrando y le dice, o sea, está diciendo, ¿no? ¿Quién te acusa, mujer? sí, ¿Quién te acusa? Pudiera ser que sí estuviera ahí dentro de todos ellos, porque no lo dice, pero Jesús dentro de su misericordia dice, ¿quién te acusa, mujer? sí, hermana, sí, en realidad, mire lo que dice aquí, hermanos. Al no condenarla, Jesús rehabilita ante Dios a la mujer y los fariseos con sus piedras querían borrar el pasado, el presente y el futuro de aquella mujer, o sea, querían matarla. Pero Jesús con su misericordia borra el pasado, ama el presente y le abre un futuro nuevo a la mujer. Esto es maravilloso, hermanos. Los hombres querían matar el pasado, el presente y el futuro de aquella mujer que ya no viviera, mas sin embargo Jesús con su misericordia le borra su pasado, ama su presente porque no la condena y le abre un futuro nuevo, hermanos. Y vamos a ver qué futuro nuevo le abre. Yolot, léenos 9 a 11. Sí, pastor. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer, que estaban en medio. A nadie en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén, gracias. Aquí, hermanos, es interesante ver, hermanos, que Jesús no demanda directamente el arrepentimiento de la mujer, fíjense, ¿sí? Más bien, hermanos, apunta a que viva una vida nueva, una vida completamente transformada, una vida en santidad. Y al hacer eso, la mujer, hermanos, inmediatamente implicaba el arrepentimiento. Entonces no la condenó, pero sí le dijo, hermanos, no peques más. Y eso es muy significativo, es muy importante, porque eso hace que uno diga, acepto, Señor, que soy pecador, reconozco que te he faltado, Señor, y quiero no pecar más. Eso es lo que quiere ver de nosotros. No le estaba pidiendo su arrepentimiento inmediato, hermano. No la estaba condenando en inmediato, sino, hermano Rafael, le abrió toda una oportunidad de vida nueva a la mujer. Totalmente.
Totalmente. Ok, hermanos, ¿algún comentario está ahí, hermanos, de esta sección? No, Porque vamos ahora a otra parte. ¿Quién no ha leído? Hermana Rosario Palacios, ¿dónde está mi hermanita? ¿Nos puede leer, hermana, del 12 al 20? Nomás quite su micrófono para que se oiga. 12. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Gracias, hermana. En este pasaje, hermanos, en este pasaje ya la multitud, mucha gente se había ido y la fiesta se había terminado. Sí, estaba nada más el Señor Jesús, los fariseos y los escribas, y dice que estaba en el patio de las ofrendas, en el patio de las mujeres, precisamente donde están los candelabros de 25 metros de alto. Sí, entonces Jesús, estando los candelabros iluminando en ese momento la luz, les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso, hermanos, le molestó mucho a los fariseos y le dicen, tú das testimonio de ti mismo, pero el testimonio de uno, según la ley, no es válida. Necesitamos el testimonio de dos. Pero, hermano Rafael, ellos no entendían, hermano, que el segundo testigo era su padre, porque él era el Hijo de Dios. Y ese testimonio del Padre era suficiente como para que ellos entendieran que Él era el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, uno de los nombres que el Mesías anunciado en Isaías iba a tener era precisamente la luz. Entonces, según la traducción judía, el Mesías podía llamarse la luz también. No entendieron, hermanos, no quisieron aceptar esto. Entonces, hermanos, aquí lo trágico de los fariseos y los escribas es que ellos estaban tan seguros de que ellos conocían mejor a Dios que nadie más. Pero, sin embargo, hermanos, no conocían a Dios. Esto, hermano, es un problema muy grande y hoy en día, hermana Rosario Hernández, hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, yo conozco a Dios mejor que tú, pero la verdad es que su vida y sus hechos no están reflejando ese conocimiento de Dios. Es triste, hermanos, ver cómo Jesús aquí les dice, yo soy la luz, yo soy el Hijo de Dios, yo vengo, el Padre me envió, vuestra ley
No pueden ustedes tener a la ley tan agarrada a manera que no puedan ver que yo soy el Hijo de Dios. Sí. Se enojan tanto, hermano Rafael, que le dice, ¿dónde está tu padre? Alguna forma despectiva ya. Y responde Jesús, dice, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, hermanos, aquí ya está apuntando Jesús a decirles, ustedes son los que adoran a Dios en este templo y más sin embargo no lo conocen. ¿Sí? Y dice que estas palabras se las dijo en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ahora, hermana Alma, en esos candelabros medían 25 metros de alto y salían 13 metros arriba de la barda, de toda la muralla que tenía el templo. Entonces, esos candelabros, hermanos, alumbraban y se veían de bien lejos. Y Jesús les estaba diciendo, miren esta luz que está aquí. Yo soy esa luz. Yo soy la luz verdadera. Pero no entendieron, hermanos, estaban cegados a que no querían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, 25, 21 al 30, hermano Enrique, nos ayuda, hermano. Del 21 al 30, hermano. Sí, maestro. Así dice la palabra de Dios. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano. Otra vez Jesús les dice, yo me voy, dando la idea, hermanos, de que esta es la última oportunidad que tienen. En cuanto yo me vaya, se acaba la oportunidad. Yo me voy y me vas a buscar, pero como ya no estoy, van a morir ustedes en sus pecados. ¿Sí? Porque a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Entonces los judíos que no entendieron, dicen, ¿se va a matar a sí mismo? Sí, ¿por qué dice que no podemos ir a él? Y entonces Jesús les dice, miren, ustedes son de abajo y yo soy celestial, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Hermana Rosario Hernández, estaba difícil entender esto. Eran hombres bien preparados. Para ellos sí, porque inclusive hay un párrafo que les dice que
por él mismo, dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, que no creía que por medio de él iba a perdonarse sus pecados. Así es, hermana. Y más adelante vamos a ver por qué no querían creer. Dice, entonces le dijeron, ¿quién eres tú? Hermano Enrique, ya les estaba diciendo desde antes, yo soy la luz, yo soy el pan y tantas cosas. Y a otra vez le dicen, ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. O sea, no vengo a juzgarlos. Y lo que yo he oído de mi Padre, esto los he traído a ustedes, que el amor del Padre se está manifestado en mí, pero no entendieron que les hablaba del Padre, dice. Y mucho menos iba a entender, hermanos, que cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, dice, entonces conoceréis que yo soy. ¿A qué se refería aquí, hermano Enrique, que dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre? Cuando ya lo crucificaron, Cuando ya lo iban a poner en la cruz, ¿verdad? Cuando lo pusieron en la sí, cruz y lo iban a levantar como la serpiente en el desierto Moisés. Entonces dice, conoceréis que yo soy. Alma, ¿cómo iban a conocer ellos que ese era Jesús, el que habían puesto en la cruz? ¿Qué eventos iban a suceder cuando Jesús iba a morir en la cruz? Pues la oscuridad, lo estruendo, la ruptura del velo del templo. Exactamente, todos esos sucesos, hermanos, iban a suceder. Y a los 3 días, ¿qué iba a suceder? Iba a resucitar, ¿verdad? resucitar. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Dice, y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. La cosa está aquí, hermanos, es que hay mucha gente que cree en Cristo, pero es una fe superficial, ¿sí? Y ese es un problema muy, muy grande, hermanos. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, que Jesús una vez más está tratando, hermanos, de por última vez, antes de retirarse del templo, que los fariseos y los escribas tuvieran la oportunidad de creer en él, mas sin embargo, vemos que no progresan en absoluto. Ahora, versículo 31 al 38, hermano Rafael, Claro que nos, sí, con mucho gusto. nos ayuda 31 al 38, hermanos. Desde luego que sí. Y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestros padres. Al 38 nada más. 38, sí, nada más, hermano. Ok, gracias. Gracias, hermano. Fíjate lo que dice aquí. Jesús se dirige entonces a los judíos que habían creído en él, ¿sí?
a los que habían creído en él y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir, hermano Enrique, permanecieres? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, Creyeran en él, creyeran en su palabra. si no se alejan, ¿verdad? Si Si no se alejan continúan, si siguen su palabra. si siguen en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, y al hacer esto, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Entienden su palabra. ¿Saben por qué Jesús les dice la verdad os hará libres, hermanos? Porque los escribas y los fariseos, hermanos, creían que al estudiar tanto la ley y saberla hasta de memoria, eso los hacía libres. Y Jesús les dice, el linaje, las tradiciones, el estudio de la ley, las instituciones sagradas, esas van a perecer, ¿sí? No es el estudio de la ley lo que hace que ustedes sean libres, ¿sí? Entonces les dice, la verdad os hará libres. Le respondieron, nosotros somos linaje de Abraham, somos de sangre real y jamás hemos sido esclavos de nadie. En ese momento eran esclavos de Roma. Dice, ¿cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa, hermano? Esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Y Sí, está separado de Dios, además. sí, está hablando de Ismael y de Jacob. Así, si el hijo os libertare, o sea, si Cristo es el que te va a libertar, seréis verdaderamente libres. Ahora, Jesús les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero si fueran descendientes de Abraham, ¿por qué me quieren matar? Sí, más adelante vamos a ver quién era su padre. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sí. Entonces le dice Jesús, yo hablo lo que he visto acerca de mi padre, pero vosotros hacen lo que su padre de ustedes. Sí. Entonces vamos a ver a qué padre se estaba refiriendo aquí, hermanos. Yolot, ¿nos lees, Yolot? La otra parte que sería del 39 al 47. Sí. Del 39 al 47, ok. Respondiendo y les dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suya, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque dijo, la verdad, ¿no me queréis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no los oyes vosotros, porque no sois de Dios. Gracias, Yolanda. Hermanos, ¿a quién se estaba dirigiendo Jesús con estas palabras, dijimos? A los hijos de Abraham. A los que habían creído en él, hermanos, ¿se acuerdan? Dice, y los que creyeron en él. Ahora, los que creyeron en ellos, los miran las palabras tan duras que Jesús les está hablando. Sí, ahora acuérdense, hermanos, que
La última vez que Jesús había hablado con ellos lo querían matar. Sí, ahora hermano Enrique, ¿tenía miedo Jesús hablarles de esta manera? En absoluto. No, Las veces que Jesús se desaparece de medio de la multitud es porque todavía, dice la Biblia, no había llegado que su tiempo. su hora, ¿verdad? Su tiempo. Así es que dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham y somos de sangre real. Y Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Haríais Abraham las obras haríais. de Abraham. Pues claro, o sea, en la enseñanza de vuestro padre Abraham harían cosas buenas. Dice, pero ahora, o sea, ustedes los que creen en mí, me están procurando matarme, porque Señor, Jesús estaba viendo la intención de ellos. Dice, a hombre que os ha hablado la verdad, y esta verdad es la que yo he oído de Dios. Y dice, ¿no hizo esto Abraham? Dice, vosotros hacéis las obras de quién, hermanos? De vuestro Del diablo. padre. Ok, y dijeron, sí, nuestro padre Abraham. Y le dijeron, No, nosotros el diablo. no hemos nacido de fornicación. ¿A qué se estaba refiriendo con esto, Alma? A que, ¿cómo se llama? Al que José pues no era su padre. Sí, hermanos, le estaban queriendo echar en cara de que tú eres hijo de una fornicación, ¿verdad? Sí, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y fíjate, yo lo dice que es Dios. Mas, sin embargo, hermana Ana, Jesús les dice, vuestro padre no es Dios. Dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Sí, porque yo de Dios he salido. Debieron de entender esto. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, mi Padre me envió. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Y saben por qué? Porque dice el Señor, porque ustedes son de vuestro padre el diablo. Sí. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, o sea, matarlo. ¿Por qué? Porque el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque el diablo no hay verdad en él, porque cuando habla, habla mentira y de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí define muy bien a Satanás, hermanos, y los compara con ellos. Y luego les dice en el versículo 45, y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de ustedes me puede redarguir de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y aquí, hermanos, es donde nos vamos a dar cuenta, hermano Rafael, el verdadero creyente. Sí, ¿Quién es el verdadero creyente? El que es de Dios. Yo oí la palabra de Dios. el que permanece en su palabra, el que hace su voluntad, el que Exacto. en verdad tiene, el que en verdad tiene comunicación con él, no el que cree, no es lo mismo hablar de Dios que hablar con Dios. El que hace la voluntad de Dios. Exactamente, la voluntad de Dios, exactamente, sí, hermanos. El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Sí, pero dice, pero esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Hermana Claudia, Jesús les está hablando ya directamente al corazón, hermana, y les está diciendo, ya me voy, no me van a volver a ver, esta es la última oportunidad que tienen, ya no voy a venir al templo a hablarles, ¿sí? Si no oyen mis palabras, entonces esto es el fin para ustedes. Dice, porque no soy de Dios. Ahora, hermana Claudia, ¿me ayuda a leer el del 48 al 59, hermana? Por favor. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis.
pero yo no busco mi gloria. Hay quienes la buscan y juzgan. De cierto, vosotros os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos les dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio, se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Gracias, hermana. Estamos llegando, hermanos, a una conversación, al final de la conversación, y se pone todavía más agresiva, más insultativa, más de incredibilidad de parte de los judíos. Entonces le dicen ellos, respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Qué significaba, hermanos, que lo compararan con los samaritanos? Una super ofensa. Pues que que no venía de Dios, que no era realmente alguien en quien pudieran confiar, alguien en quien pudiera creer, ¿no? En realidad, sí, hermanos, los samaritanos, hermanos, para los judíos, los samaritanos eran descarriados de la fe. Había mucha creencia judía que dentro de los samaritanos, había magos. ¿Se acuerda, hermano Enrique, de Simón el mago? Simón el mago era un samaritano y se consideraba que tenía un gran poder. Había otros más. Entonces, era como una ofensa, hermanos. Ya querían ofender a Jesús. Y otra ofensa máxima sería esta, hermanos, que tienes demonio. Sí, Señor Jesús les está hablando de cosas hermosas. Ahora todavía le dicen, tienes demonio. Entonces, Sí. hermano Rafael, fíjese la respuesta de Jesús. Jesús no le molesta que digan que eres samaritano. Que hablen mal de él. En cuanto a los samaritanos, no dicen nada. Sí. Pero cuando dicen, tienes demonio, ahí dice Jesús, esperen, un momento. Yo no tengo demonio. Sí. O sea, Pues aquí es que los fariseos querían hacerlo creer, bueno, estaban diciendo que él estaba poseído, ¿no? Por sí, el hermano, demonio. sí, al decir eso era de, tú estás poseído tú eres el que eres hijo de Satanás y no nosotros. Mas Jesús les dice, yo no tengo demonio. Sí, dice, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Dice, pero yo no busco mi gloria. Dice, hay quien la busca y juzga, o sea, ustedes buscan gloria y ustedes buscan juzgarme. Ahora, acuérdense, hermanos, estaba hablando con unos que habían creído en él, de los fariseos y los escribas. Pero dice el Señor en el versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, que hermano Rafael, Sí. nunca verá Nunca verá la La muerte. muerte. Estas Sí. son palabras que no las iban a entender, hermanos. Sí. Entonces dicen los judíos, sí. Entonces si no vamos a morir, dice, no, hombre, ahora sí ya conocemos que tú tienes demonio. Ya con eso de veras
Ya tienes demonio, porque dice, pues si Abraham se murió, tú dices que nunca verá la muerte, pues si Abraham se murió, los profetas se murieron, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Hermano Enrique, ¿qué podemos ver de esta ceguera espiritual, hermano? Que ellos como no creían en Cristo, no creían que Él era el Mesías, obviamente no creían en la vida eterna, no entendían la palabra de Dios, no entendían lo que les quería decir de que nunca verá la muerte. Tomaban todo de forma Tomaban literal. las cosas de forma literal y no iban más allá, no pensaban en en la vida eterna y en la resurrección de Cristo. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que estos hombres estaban tan endurecidos, hermanos? ¿Qué era lo que hacía que estos hombres no pudieran creer, hermanos? Estaban tan Porque, sí, porque lo compararon con Abraham y querían que muriera, ¿no? sí, hermana, ¿qué más? ¿Qué más? Ayúdenme, ¿qué más? Pues yo pienso que fue por sus tradiciones y costumbres, ¿no? Como fueron formados y fueron educados, ¿no? Las cosas son así y así siempre serán y no van a cambiar. Nadie puede cambiar más que nadie. Muy bien, Nadie más que Dios. muy bien, muy bien, muy Y bien. ¿Qué lo más? que pasa es que están sumergidos en su orgullo. Lo vemos, por ejemplo, cuando Nicodemo llega a ver a Jesús. Nicodemo quería que lo aplaudieran a él casi casi, ¿no? Porque él era el bueno, el jefe de la banda. Pero realmente aquí lo que estamos viendo, como siempre, según para mí, es lo que siempre estamos viviendo, ¿no? Yo creo que creo en Dios, ¿no? Pero con mis hechos y mis actos y mis formas de decir las cosas, luego delato que no soy nada, ¿no? Entonces es lo que ellos estaban preparados, leían y buscaban, ¿no? Pero realmente no tenían el Espíritu Santo, ni lo conocían, ni se daban lugar a qué pasa contigo, Jesús, si te acepto y te reconozco como lo que dices, ¿no? Nunca hubo humildad, simplemente orgullo en ellos, ¿no? Sí, hermano. Alma, ¿por qué tanto coraje, Alma, de estos hombres a Cristo a manera de que lo querían matar? Hasta soberbia. O sea, estaban con tanta soberbia, no eran capaces de reconocer que alguien les refutara lo que ellos tenían tan conocido, tan memorizado, porque por eso eran los fariseos, o sea, conocían la ley más que todos, tenían derecho a dar más Según, que, según, ¿no? y no tenían un corazón humilde para que había alguien que ver su Sí, sí. Hermana Rosario Hernández, ¿qué piensa, hermana? ¿Por qué tanta dureza de estos hombres? Por eso, porque tenía dureza de corazón y esa dureza de corazón les hacía que no lo reconocieran, aún sabiendo que ya Isaías, Jeremías y todos habían hablado de él, no lo querían reconocer, pero fue para su gloria finalmente, ¿no? Sí, hermanos, Gloria, ¿estás ahí, Gloria? Gloria Ivette. Aquí más que estoy enferma y me Ah, oigo muy mal. Gloria, ¿por qué crees tú que estos hombres endurecieron tanto su corazón? ¿Qué es lo que ellos podían perder si reconocían que Jesús era el Mesías? Pues o sea, todo lo que hicieron toda su vida de ser gente que conozca todo y ser sabio, no querían que alguien supiera más que ellos. Hermana Claudia, gracias. ¿Cree usted que ellos tenían mucho que perder si aceptaban a Cristo, los escribas y fariseas? Sí, Hermanos, Yolot, era todo un negocio, Yolot, era todo un emporio el templo. Así es. Se acuerda, hermana Ana, del mercado del templo? Sí, Es como si llegáramos, hermano Enrique, a quitar el mercado de la Merced o la central de abastos, a quitarles el negocio, como quien dice. Ya, ¿no? Sí, aquí hay varias iglesias grandes como la Villa de Guadalupe, la Basílica, que son mercados brutales, ¿no? En la iglesia de San Hipólito también. Los mercaderes están hasta dentro del templo, ¿no?
Entonces, Pero hermanos, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que un hombre, una persona que uno le lleva el evangelio, a presentarle el evangelio, podamos nosotros que el Espíritu Santo trabaje en él? ¿Qué necesita ver en esa persona que no A había? Cristo Humildad. Sí, necesita ver en nosotros reflejado a Cristo, ¿no? sí, humildad, Primero sí, conocimiento, ¿no? sí, El conocimiento y el conocimiento real, consciente de lo que estoy diciendo, ¿sí? Sabedor de lo que estoy diciendo. Y después el mostrarle a él que tengo que yo, la que estoy evangelizando, la que estoy siendo compartiendo la palabra, tener esa fe y mostrarle que en verdad puede creer en Dios, tener fe en ese Dios y seguir a Dios, ¿no? así es, hermano. Ahora, hermano, fíjese cómo dice hermano Rafael en el versículo 56. Claro que sí. Una frase que por ahí los políticos manejan, ¿no? Sí, hermano. Siempre ven ellos que ellos quieren aplicar o aplican algunos un proyecto de nación, ¿no? Hablan de un proyecto de nación que finalmente es como los fariseos, ¿no? Que no entienden la situación. Jesús no habla de un proyecto de nación, habla de un proyecto universal de amor, de paz, de compañerismo, y incluso habla en un lenguaje muy sencillo, un lenguaje de carpintero, un lenguaje de comerciante, un lenguaje pues todo esto, ¿no? Lo sencillo, ¿no? Comercio, negocio, carpintero y todo lo demás, y les muestra además su forma sencilla de caminar, de andar, y pues jamás lo ven, no ven nada de eso, al contrario, el orgullo, la soberbia, la vanidad de estos tipos, lo seguimos viendo hoy en día, ¿no? Ellos siempre se dirigen a los rabinos, que el rabino fulano de tal, o sea, jamás dicen Jesucristo o Dios o Jehová, siempre se dirigen a su ego de ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está dañando al mundo y sigue todavía contaminándonos, creer que somos únicos, que no hay nadie más de él. Como dice el principio de Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es reconocer que hay un Dios todopoderoso y hay que tener temor de Dios. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, dice en el versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, fíjese, y lo vio, Amén. y se gozó, dice. Entonces le dicen los judíos, aún no tiene 50 años, ¿y a poco viste a Abraham? Aquí hubieran ellos entendido que realmente el Mesías iba a venir de Dios, entonces quiere decir que, caray, entonces sí es él. Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, 2 veces afirmando la verdad. Antes que Abraham fuese, Yo soy. yo soy. Entonces, hermana Rosario Hernández, se enojaron, ahora sí. Ahora sí dijeron, no, no, esto ya esto es la blasfemia máxima. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Dice, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Esta es la última vez que Jesús los visita en el templo, hermanos, y estamos a 6 meses de su crucifixión. Yolot les da la oportunidad a los escribas, a los fariseos, de que lo entendieran, de que lo vieran, y desaprovecharon la oportunidad. ¿Sí? Entonces, ya el Señor Jesucristo deja el templo, y hermanos, quiero decirles esto, que cuando Jesús sale del templo, hermanos, el templo se queda vacío. La gloria de Dios se aleja del templo, hermanos. Entonces queda un templo como un edificio sin alma, sin espíritu, y el verdadero Dios, Cristo, se aleja de ellos, hermanos. Este es un momento, hermano Enrique, que hasta dan ganas de llorar, hermano. El ver que Jesús con tanto amor se acerca a ellos y les hace ver y les quiere hacer, pero no los puede forzar porque no, el evangelio no lo va a forzar, pero en el momento en que
ellos agarran piedras, la gloria de Dios se aleja del templo en la persona de Jesucristo. Cada paso que Jesús dio y se iba alejando de ese templo, hermanos, el templo iba quedando en unas tinieblas y en una oscuridad tremenda, hermanos. Entonces, hermanos, podemos nosotros pensar que aunque sea una iglesia, hermanos, pero si la iglesia no está haciendo el trabajo correcto, la voluntad de Dios, la alabanza correcta, la adoración correcta, la luz de Cristo no está en esa iglesia. Aunque esté bien bonito el nombre de la iglesia, aunque el anuncio esté precioso, aunque la gente se vista muy bien, si realmente ahí la adoración de Cristo no es la correcta, la doctrina no es correcta, hermanos, en vano está toda esa alabanza y esa adoración. Entonces aquí, hermanos, atravesando por en medio de ellos, la última palabra que dice Yolot, se fue, se fue. Y hermana Claudia, cuidado cuando Dios se va, cuidado cuando Dios dice hasta aquí. Sí. Entonces, hermanos, podemos nosotros ver aquí, hermanos, cómo Jesús hizo hasta lo imposible para que los fariseos y los escribas fueran salvos, para que ellos vieran que Él es la luz del mundo, que Él es el agua de vida, que Él es el pan de vida, y no lo entendieron, hermanos. Y este capítulo 8 termina de esta manera. Y después vamos a ver en el capítulo 9 ya, hermanos, donde Jesús llega a curar un hombre ciego de nacimiento. Entonces ahí empieza otra vez lo del problema. ¿Quién pecó, él o sus padres? Y eso es el que vamos a estudiar el capítulo 9 la siguiente semana, hermanos. Primeramente Dios. Y les agradezco mucho, hermanos, que sigan fieles asistiendo a la clase. Me da gusto volverlos a ver. Les deseo un feliz año nuevo, hermanos, lleno de bendiciones. Y si el año 2022 no fue tan bueno, hermanos, piense realmente más en las bendiciones que en las... Hola, Lourdes. Hola. ¿Cómo estás, hija? Feliz año, mija. Así es que, hermanos, es un placer verles. Alma, cuídense mucho del frío, hermana Ana. Abríguese Sí, bien. hermano. Mire, Yolod está como en Cuernavaca. Pues sí, pero él su casa le da más solecito que la mía. Hermano Hermano, Enrique, si tiene usted tiempo, yo tengo unas dudas, pero pues quisiera verlas de la Biblia después de que usted termine ahorita su clase. sí, hermano, nomás me deja, hermana, porque necesito llevar a mi esposa a su trabajo y entra ahorita a las Sí, 11. sí, Si quiere, le hablo durante el día, hermano, para que sí, anote las preguntas para que lo veamos rápido ahí. sí. Hermana Claudia, gusto en verla, hermana Claudia, ¿cómo ha estado? Pues muy bien, como usted lo menciona, con muchas bendiciones, pero con mucha tristeza por la falta de mi mamá. Sí, hermana, lo sentimos mucho, lo entendimos y pues que Dios le dé el consuelo, hermana. Lo más bonito es que tuvo la oportunidad de que ella aceptara a Cristo. Sí, Y ese es un gran consuelo, hermana, es una gran bendición y amén por eso, hermana. gracias, pastor. Sí, Gloria, nos vemos, Gloria, hermana Rosario Hernández. Cuídese mucho, hermano Rafael. Gracias. Nos vemos, hermanos. Gracias. Gracias. Hasta luego, estamos en contacto, hermano. Que no se Gracias, acabe hasta su luego. paciencia, que no se acabe su paciencia. No, Gracias. claro que no, hermano. Gracias, hermano.